Institución Universitaria Ceiba. Educación diferente. Tenemos un problema. Hoy precisamente está hablando de eso. La mayoría de errores en métodos cuantitativos salen de no leer bien el problema, de no interpretar, o sea, de comprensión lectora del problema. Entonces pónganle mucho cuidado a eso y si es posible lean el mismo ejercicio 2 y 3 veces. Un ejemplo una empresa fabrica dos tipos de mesas, por ejemplo. Una mesa sencilla que necesita 10 kilos de madera, medio galón de pintura y una hora de mano de obra. Una mesa más lujosa que requiere 15 kilos de madera, 0.75 galones de pintura y 2 horas de mano de obra. Ahí le están dando la composición de cada uno de esos productos. La mesa sencilla da una utilidad de 27.500 y la lujosa da una utilidad de 42.750. Para cada semana tienen una disponibilidad: madera 4.800, pintura 220 galones y mano de obra 816 horas. Lo que está entre paréntesis simplemente le está explicando que esos 17 trabajadores trabajan 48 horas a la semana y de ahí salen las 816 horas. Lo que están buscando es saber cuánto se debe producir de cada una de los productos que fabrica esa empresa para maximizar la utilidad. Entonces, les insisto con el planteamiento del problema que tenemos que tener variables, función objetivo, y restricciones. Claro que. ¿Por qué pare aquí? Lo que les recomiendo es que uno cuando empieza a hacer estos ejercicios uno dice, ¿por dónde empiezo? Entonces la forma más fácil que he encontrado es que empiecen siempre por la función objetivo. Porque la función objetivo normalmente la van a encontrar en la pregunta. En la pregunta le están diciendo cuánto hay que producir para maximizar el ingreso, para maximizar la utilidad, para minimizar los costos. Entonces, hablando un poquito de programación lineal, la programación lineal busca optimizar algo cumpliendo o satisfaciendo unas restricciones. Entonces, primero vamos a buscar qué es lo que hay que optimizar, que es la función objetivo, ¿cierto? Esto es lo que se optimiza. Y después miramos qué restricciones hay que tener en cuenta. ¿Por qué no les sugiero que arranquen con las variables? Porque es que cuando uno lee el problema, al principio va a tener el mismo inconveniente y es las variables, dependiendo de cómo me estén enunciando el problema, yo las puedo identificar que las variables son las mesas sencillas y las mesas lujosas, o que las variables es los kilos de madera, los galones de pintura o las horas de mano de obra. Entonces he visto que en muchos enunciados, en muchos problemas tienen esa indecisión al principio. Las variables son cuáles: las mesas o los componentes de madera, pintura y mano de obra. Entonces si uno empieza buscando primero la función objetivo, que les insisto que eso lo encuentran en la pregunta del ejercicio, ¿qué es lo que hay que optimizar aquí? La utilidad. La utilidad, ¿cierto? Entonces se maximiza la utilidad. De la función objetivo es maximizar la utilidad, pero vamos a necesitar es una función, o sea, una ecuación que me entregue ¿qué? La utilidad. Entonces yo viendo el enunciado, ¿de dónde puedo sacar la utilidad? De los 27.500 que deja una mesa sencilla y de los 42.750 que deja una mesa de lujo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces Sí. ahí es que pues la utilidad es, usted para encontrar la utilidad, usted debe multiplicar 27.500 por el número de mesas sencillas que venda, más 42.750 por el número de mesas lujosas que venda. ¿Sí? La ventaja de empezar buscando la función objetivo es que siempre la función objetivo va en términos de las variables. Entonces mire que la función objetivo no le está hablando ni de madera, ni de pintura, ni de mano de obra. La función objetivo depende de ¿qué?
el número de mesas sencillas y el número de mesas lujosas, que finalmente en la pregunta está de cuánto se debe producir de cada una de las mesas, ¿sí? Entonces las variables las identificamos en la función objetivo. Profe, ¿Sí? tengo una inquietud. ¿Por qué se suma si está pidiendo la utilidad de cada una, no de las dos? Está expresando la utilidad de cada una, ¿cierto? Pero ¿cuál es la utilidad de la empresa? Porque si necesitamos maximizar la utilidad de la empresa. Es lo que dejen las sencillas más lo que dejen las de lujo. ¿Sí? Por eso se suma. ¿Sí eras de la pregunta o no entendí bien? Sí, era esa la pregunta, porque la pregunta dice cuánto se debe producir de cada una. De cada una. O sea, las variables es que ahí está. Lo que necesito encontrar, o sea, las variables que yo necesito empezar a jugar es el número de mesas sencillas y el número de mesas de lujo. Eso es lo que tengo que encontrar. ¿Cuántas debo producir de esta y cuántas debo producir de esta para maximizar qué? Toda esta expresión que es la utilidad. ¿Sí? Sí. ¿Qué me falta? Restricciones. Entonces, tengo que maximizar esta utilidad sujeto a unas restricciones. ¿A cuáles restricciones? Vea. Si apenas tiene 4.800 kilos de madera, eso es una restricción. No puede usar más de esa cantidad. Si tiene 220 galones, no puede usar más de 220 galones. Y si apenas tiene 816 horas de mano de obra, el tiempo que se demore fabricando eso no puede pasar esos 816 de mano de obra. Entonces, las restricciones normalmente en estos ejemplos de producción tienen que ver con la disponibilidad de recursos. Pues por eso vamos a hablar de una restricción para la madera, una restricción para la pintura, una restricción para la mano de obra. Entonces las restricciones normalmente de disponibilidad, esas restricciones van a estar planteadas de cuánto gasto, y lo comparo con cuánto tengo. ¿Cuánta madera gasto? ¿Cuánta madera tengo? ¿Cuánto pintura gasto? ¿Cuánta pintura tengo? ¿Cuántas horas de mano de obra gasto y cuántas horas de mano de obra tengo? ¿Sí? Normalmente, pues, yo no puedo gastar más de lo que tengo. Si yo tengo 50.000 pesos, no puedo gastar más de los 50.000 pesos. Si yo tengo 4.800 kilos de madera, yo no me puedo gastar más de los 4.800 kilos de madera. Entonces, pensando en esto, voy a empezar a plantear acá. ¿Cuánta madera se gasta fabricando esas mesas sencillas y esas de lujo? Se va a gastar 10 kilogramos de madera por cada mesa sencilla que produzca. Y se va a gastar también 15 kilogramos de madera por cada mesa lujosa que produzca. Y eso tiene que ser menor o igual a 4.800 kilogramos de madera. Primer error que se pueden encontrar en este ejercicio cuando empiezan a escribir, que empiezan a decir 10 kilogramos de madera más 0.5 kilogramos de pintura, galones de pintura, más una hora de mano de obra. Error, porque usted no puede sumar madera con pintura, ni pintura con mano de obra. Usted tiene que sumar madera con madera y compararlo con madera. Sumar pintura con pintura y sumar minutos con minutos, horas con horas, tiempo con tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces tengan en cuenta esto para que no, cuando empiecen como a escribir alguna restricción, algunas fórmulas de restricción, y no estén sumando las mismas unidades con las mismas unidades, paren porque ya deben estar pensando que se están equivocando en algo. Listo. Entonces la restricción de la pintura, bueno, ya tenemos los 10 kilos de madera acá, con los 15 kilos de madera acá. Vamos a ponerle un verde al medio galón de pintura que se gastan las sencillas y a los 3/4 de galones de pintura que se gastan las lujosas. Entonces la restricción de la pintura va a ser 0.5 galones por cada sencilla
más 0.75 galones por cada mesa lujosa. ¿De cuánto dispone? De 220 galones solamente. ¿Sí? Y en la misma forma vamos a escribir entonces esta hora de mano de obra y estas 2 horas de mano de obra. Porque se va a gastar 1 hora por cada mesa sencilla. Y le voy a sumar 2 horas que se gasta por cada mesa lujosa. Y eso no puede superar las 816 horas que tiene disponible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, correcto. Terminé de plantear el problema. Ya tengo mis restricciones, tengo mi función objetivo y tengo mis variables, que tengo los 3 puntos que componen ese planteamiento del problema. Entonces, los pasos son lo que les digo. Primero, mientras uno le coge el tiro, a mano, gastes el ratico y escriba el planteamiento del problema. Ya cuando tenga el planteamiento del problema, cuando crea tener el planteamiento del problema, se pasa para Excel. Excel, ¿cómo funciona? Yo les explico un poquito cómo funciona para que vamos entendiendo el cuento. En Excel, primero, este planteamiento del problema lo voy a escribir en Excel, sin abrir Solver, sin abrir nada. Porque cuando abramos Solver, Solver me va a pedir cuál es el objetivo, cuáles son las variables y cuáles son las restricciones. Pero en esta ventana, no se escriben cosas, sino que se referencian celdas donde estén escritas las cosas. Entonces, por eso es que primero tengo que escribir el planteamiento del problema en Excel para después abrir Solver y empezar a señalar cuál es la función objetivo, cuáles son las variables y cuáles son las restricciones. ¿Sí? Entonces, paso el planteamiento del problema a Excel. Necesito variables, necesito una función objetivo y necesito escribir unas restricciones. ¿Cómo funciona Excel? Excel no grafica, no encuentra unas fórmulas adicionales para resolver el problema. Excel se llama el método simplex y el método simplex es que yo le voy a asignar 2 celdas a Excel para que él empiece a poner valores aleatorios a las variables. Entonces, ¿cuáles son las 2 variables? Las mesas sencillas y las mesas de lujo. Yo tengo que decirle a Excel, vea, en estas 2 celdas que yo le voy a dejar en blanco, usted va a empezar a poner valores al azar, valores ahí aleatorios, y va a buscar la función objetivo. El valor que usted, jugando con estas 2 celdas, le dé el mayor valor en la función objetivo, esa va a ser la solución óptima. Así funciona Excel. Entonces, por eso las variables para mí van a ser 2 celdas en blanco. Simplemente escribí sencillas y de lujo, por ubicación y por información para mí. Pero Excel solamente le va a interesar 2 celdas en blanco, que es donde él va a ir a poner los números. ¿Listo? Entonces, tengo ya las variables, las sencillas y las de lujo, va las 2 aquí. La función objetivo, para eso necesito una expresión matemática que me entregue la utilidad, porque yo no le puedo decir a Excel simplemente calcule la utilidad, no. Yo tengo que decirle que la utilidad la va a encontrar multiplicando 27.500 por el número de mesas sencillas, más 42.750 por el número de mesas de lujo. Inicialmente eso me va a aparecer en 0, sí, porque es que el que tiene aquí, 0 y 0. Supongamos que venda una sencilla, entonces ya se ganó 27.500. Si vende una de lujo, se ganó 42.750. Pero si vende una y una, ya va en 70.250, que es la suma de esos 2 valores. Entonces, para nosotros, les insisto, nos interesa saber, o por información sabemos que en esta celda van a estar las sencillas, en esta celda van a estar las de lujo. Pero para Excel, los 27.500 va a multiplicar por esta celda en blanco los 42.000 por esta. Y de la misma forma voy a escribir las restricciones. Entonces yo sé que tengo una restricción para la madera, yo sé que tengo una restricción para la pintura y sé que tengo una restricción para la mano de obra. ¿Sí? ¿Qué les
recomiendo siempre escriban el lado izquierdo en una celda, escriban, venga, voy a poner el amarillo, el lado izquierdo en una celda, no se ve, la restricción en otra celda y el lado derecho en otra celda. El lado izquierdo en una celda, la restricción en otra y el lado derecho en otra, y así con todas. ¿Por qué? Ahorita ya les voy a mostrar por qué vamos a hacer eso, pero entonces siempre vamos a tener en cuenta que usted aquí tiene una referencia, y la referencia es una ecuación donde está encontrando lo que se está gastando. Tiene una desigualdad y tiene una restricción, que es lo que no puede exceder. ¿Listo? Entonces las restricciones las voy a escribir de esa forma. El lado izquierdo de la madera es que igual, porque es una fórmula. 10 multiplicado por el número de sencillas, más 15 multiplicado por el número de lujo. ¿Por qué? Porque me estoy gastando 10 kilogramos por cada mesa sencilla, más 15 kilogramos por cada mesa de lujo. En la pintura me estoy gastando 0.5 galones por cada sencilla, más 0.75 galones por cada mesa de lujo. Y en la mano de obra me estoy gastando, si quiero escribir el 1 por A, está bien. O si usted dice, no, es que 1 por eso es eso, pues entonces simplemente lo pone ahí, listo. Entonces yo, para que todos entendamos, voy a poner el 1 por A, más 2 horas por cada mesa de lujo. Ahí tengo el lado izquierdo, o la referencia a cada una de las restricciones. Voy a poner, y ese sí es por información, en una celda la referencia que es 10A más 15B, en otra celda la desigualdad con la que tengo que comparar, y en otra celda el número que es el que me está poniendo la restricción, ¿sí? 220 y 816. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Lo que hice fue transcribí el planteamiento del problema a Excel. Ahí no he encontrado ninguna solución. ¿Estamos ahí? Sí, correcto. Sí, profe. Listo, entonces terminamos el problema porque ya el primer video que encuentran ahí en el canal es la explicación de cómo habilitar Solver. Se los voy a dejar aquí en el video de esta videoconferencia también. Archivo, opciones, complementos, porque Solver es un complemento de Excel. Entonces le dan clic en complementos y luego en el botón ir. Muchos se confunden porque por aquí aparece, no. Se tiene que darle clic en ir, habilitar el chulito en Solver y ahí sí, aceptar. Y luego en la pestaña datos van a encontrar el Solver. Así como cuando están en estadística habilitan en análisis de datos, así mismo habilitan el Solver. ¿Listo? Entonces abren Solver y aquí simplemente voy a llenar la información de lo que acabé de escribir. Establecer objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La fórmula donde escribió la función objetivo. Como usted va a optimizar, puede ser maximizar utilidades o puede ser minimizar costos, usted aquí debe escoger si usted necesita maximizar o minimizar esa ecuación que puso acá. Entonces por eso escogí maximizar, porque voy a maximizar esa utilidad. Cambiando las celdas de variables. No es gratis que estas dos las haya puesto junticas, no. Simplemente se va y con clic sostenido selecciona ambas celdas. Sujeto a las restricciones. Entonces, estas son las restricciones en las que tengo que estar sujeto. Entonces voy a agregar restricciones. Clic en agregar y aquí me aparecen las 3 celdas. Por esta razón es que yo les recomiendo que las restricciones, cuando hagan el planteamiento, escriban el lado izquierdo, la restricción, perdón, la desigualdad y el lado derecho. Porque aquí simplemente, para agregar las restricciones, yo digo, referencia de la celda, esta fórmula. Menor, igual o mayor o igual. A menor o igual, listo, selecciono el menor o igual. ¿A qué? A este número que hay aquí. Agrego. Referencia de la celda, la de la pintura. Menor o igual a los 220 y agrego. La mano de obra, menor o igual
a los 816. Ya no le doy clic en agregar, sino en aceptar, porque ya no tengo más restricciones para agregar. Y lo último que nos queda faltando es que el método de resolución, lo que les estaba contando ahora, estamos hablando de programación lineal. Eso significa ese LP, Linear Programming. Y el método simplex, que es el que Excel usa para resolver. Entonces se van a fijar que no esté ni en no lineal ni en evolucionario. Ustedes siempre tienen que escoger el simplex LP. O que esto se les olvida muchas veces y algunas veces no pasa nada, pero otras veces ese es el problema. Entonces simplex LP, resolver y aceptar. Entonces ahí estoy encontrando la solución óptima que me está diciendo que debe fabricar 293.3 mesas de lujo, ninguna sencilla, para maximizar la utilidad, que el máximo valor va a ser de 12.540.000. Y estos 12.540.000 los alcanza fabricando todo las mesas de lujo, ninguna sencilla. Fuera de eso puedo interpretar más resultados. Vea, madera. Tenía 4.800 disponibles, está gastando... Profe, ¿puede subir un poquitico más la hoja de cálculo, por? Subir la hoja de cálculo. Sí. Para que vean esto. No, para no se ve la grande. parte, no se ve la parte de eso, las primeras celdas. Ah, venga, entonces dígame, ¿por qué? ¿Qué más nos está viendo? Yo estoy viendo desde la celda A1. No, yo estoy viendo desde la celda A5 más o menos. Yo veo bien, profe. También. Entonces, venga, espérenme un momentico para que veamos todos. Ahí, lo primero que usted está viendo es variable. Sí, ahí sí. Ahí sí, profe, sí. Bueno, los otros entenderán que no sabemos por qué él no ve. Pero ahí ya sí vemos todos. Sí, sí. Listo, entonces está el enunciado. Le está diciendo que en la parte de las restricciones también hay soluciones para analizar. Usted tenía 4.800 kilogramos de madera, apenas está gastando 4.400. Ahí ya está sobrando algo para la siguiente semana o siguiente semana. La pintura es la que está restringiendo realmente la fabricación de las mesas. Y mano de obra de 816 horas que tiene disponible, se está gastando apenas 586. O sea que aquí también hay un recurso que está sobrando y es mano de obra. Yo llego hasta ahí porque métodos cuantitativos llega hasta el análisis numérico. ¿Qué hacer con estos mano de obra que está sobrando? Ya eso sí se lo dejo a la parte de humana, listo, porque entonces yo podría decir, no, es que están sobrando trabajadores, échelos, pero eso no es tan sencillo. El análisis numérico llega hasta entender que algo está pasando, algo está sobrando, algo hay que corregir, porque si el óptimo yo lo voy a encontrar fabricando solamente mesas de lujo, algo está pasando con las mesas sencillas, primero. Segundo, el óptimo lo estoy encontrando con una distribución en la producción donde me están sobrando 200 y punta de horas, ¿sí? Entonces, hay de pronto, no sé, algunos trabajadores que puedo poner a hacer otras cosas o tengo que modificar posiblemente la ganancia de las mesas sencillas para poder que sea óptimo fabricar algo con ellas. Algo hay que mirar ahí porque el plan óptimo de producción es solamente mesas de lujo, ninguna mesa sencilla. Profe, Hasta aquí, cuénteme. ¿qué pasaría si en esa función objetivo se le hubiera dado mínimo con esos mismos datos que arroja el 0? Pues no producir nada, ¿o qué? Sí. Y mire que él no le dice que hay un error, no, él encuentra una solución óptima y es 0. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo, encuentre un costo mínimo. Y simplemente para él el costo mínimo es un costo 0. No fabrique nada de nada y el costo es mínimo. Entonces, cuando los ejercicios son de minimizar, tiene que haber alguna restricción que también le ponga un mínimo. Ah, que es que yo tengo que fabricar mínimo 30 mesas de cada uno para cumplir con la demanda del mes. Entonces ya por ahí nos va a ir cambiando la restricción. Pero entonces, eso nos sirve solamente para el máximo del mínimo. Digamos, ese ejemplo que ponía, o sea, solamente nos va a medir extremos. Sí, él solamente entrega extremos porque él siempre busca es optimizar algo. Y optimizar es buscar el extremo. Si estoy hablando de costos, de tiempos, de inversiones, voy a buscar lo mínimo.
Si estaba hablando del rendimiento de esa inversión, de la utilidad, de la ganancia, del ingreso, va a buscar el máximo, no va a buscar puntos intermedios, ¿sí? Porque digamos que uno aquí encuentra matemáticamente qué sería lo ideal. Ya toca entrar a buscar por otro lado si sí es posible. Por ejemplo, ¿es posible no fabricar ninguna sencilla? No sé, ya eso no es, digamos, una decisión desde el punto de vista únicamente matemático. Profesor, no también depende como de la demanda que tenga la empresa. Sí, Pues porque obviamente el aplicativo siempre se va a ir por el producto que tenga la ganancia más alta. venga, ¿cómo? No le escuché bien. Pues por decir que eso depende de la demanda de la empresa, porque el aplicativo, por ejemplo, Solver, si uno quiere maximizar la función, pues siempre se va a ir por el producto que tenga la ganancia más alta. Entonces, de los No, otros sabes productos, que no siempre se va a ir por el producto que tenga la ganancia más alta. Mire, le muestro un ejemplo acá, porque es que no solamente la ganancia es la que me va a decir lo óptimo. Supongamos, mire este ejemplo. Usted lo va a ver, este quinto. Está vendiendo unos ventiladores económicos, estándar y de lujo. El económico deja una ganancia de 63.000, pero el estándar deja de 50 y el de lujo de 125.000. La solución óptima es fabricar 160 del económico, que deja una ganancia de 63.000, casi la mitad de este, 40 de ese y ninguno de este. Entonces, la explicación a que la solución óptima sea fabricar 160 de este que no tiene la ganancia más alta es porque también tiene que tener en cuenta los componentes de ese producto. Este deja una ganancia de 63.000, pero es que se demora 8 horas y el otro se demora 14 horas. Este se gasta una sola bobina, este se gasta 4 y este 2. Cada uno sí usa un motor. Entonces no es solamente tener en cuenta la ganancia, por eso hay que plantear bien las restricciones, porque hay muchas variables que van a incidir finalmente en el resultado óptimo. ¿Sí? listo, profe, gracias. Bien, lo otro que quiero que miremos en este ejercicio es que alguien me puede decir, espere, que es que estamos hablando de mesas en una carpintería. Y yo no puedo hacer 0.3 mesas. O sea, yo no puedo hacer un tercio de mesa. Si está hablando de una mesa de comedor, eso sería como hacer una mesa solamente con una silla o con 2 sillas, sabiendo que lo normal es que sean 6. ¿Sí? Aquí, ¿qué lo está restringiendo? La pintura. Entonces, los que digamos los resultados los tenemos que analizar en el contexto. Excel me entrega un dato óptimo que son unos 293. ¿Qué pasa? Yo tengo que interpretar ya en mi situación si yo puedo aceptar este punto 3 o no. Porque si alguien me puede decir, no, es que eso es un trabajo mensual. Entonces, de ese mes, a mí me queda un tercio de la mesa pintada y con lo del siguiente mes, pinto el resto de la mesa y ahí ya me gané una mesa. Listo, entonces acepté eso. Pero otro puede decir, no, es que a mí solamente me compran la mesa completa que yo tenga lista. Entonces yo no puedo aceptar números decimales. En las variables, algunas me van a aceptar números decimales, otras no. Por ejemplo, la programación lineal también me sirve para maximizar una inversión. Entonces, si la variable es el número de millones que yo voy a invertir en cierto fondo, entonces yo puedo invertir 7.5 millones y 7.3 millones. ¿Sí? Pero si la variable me dice el número de unidades a producir, yo no puedo producir 0.7 zapatos, no. Entonces hay que analizar bien el contexto y cuando la variable tenga que ser entera, usted simplemente va a agregar una restricción. En Solver agrega una restricción que diga que las dos variables, o sea, la referencia a la celda son las dos variables, no va a ser ni menor, ni igual, ni mayor, sino entera. Entonces, las restricciones enteras, acepta, resuelve, entonces le dice, bueno, apenas puede producir 293 meses. ¿Le queda sobrando un poquito de pintura? Sí. ¿Entendemos esa diferencia? Sí, sí. Listo, entonces tengan en cuenta ese para cuando lo necesiten. Por ser este ejemplo. ¿Qué otras restricciones permite? ¿Mayor, menor, igual, entera? ¿Qué más hay ahí? Binarias, pero realmente que usemos esas 4.
o incluso igual no. ¿Por qué? Porque yo no uso el igual, porque es que yo estoy poniendo eso para solucionar un problema de programación lineal en el que yo no conozco respuestas. Entonces, si yo no conozco la respuesta, yo tampoco lo puedo restringir a que sea igual. Las restricciones las vamos a estar manejando con máximos y con mínimos, porque yo sé que no puedo tener más de 4.800 kilogramos de madera, pero yo tampoco lo puedo obligar a que se gaste exactamente los 4.800 kilogramos de madera. De hecho, miremos este ejemplo aquí. Yo resuelvo así y me saca 293. La ganancia máxima son 12.540.000. Ah, pero yo digo, es que yo tengo 4.800 kilogramos de madera y yo no me quiero gastar menor o igual de eso, sino que me quiero gastar exactamente esos 4.800 kilogramos. Entonces, si yo le pusiera aquí el igual, lo estoy obligando a que se gaste toda la madera que tengo. Y al resolverlo, vea, no encuentra una solución viable. Entonces, ahí no hay un problema, o sea, el error no es en el problema, el error está en el planteamiento, porque yo no lo puedo obligar a que se gaste exactamente lo que tengo disponible. ¿Sí? Entonces, por eso el igual no es muy utilizado en estos problemas de programación. Aquí vamos a utilizar bastante el menor, el mayor y el entero cuando sea necesario. Este tema de las binarias, en asignación vamos a hablar de números binarios de unos y ceros, pero finalmente con restricciones de sumatorias organizamos ese problema. Y este que sean todos diferentes, pues no es usual una restricción de que todas las variables tienen que ser diferentes. ¿Listo? Menor, mayor o enteros y mucho. Ahí paramos. Profe, un último ejemplo, por favor. Espéreme un momentico. Aceptar y resolver. Espéreme que no le voy a hacer el último ejemplo porque prefiero aprovechar estos 2 minutos para que hablemos de sensibilidad, porque sensibilidad también va a caer en el examen. Entonces, sensibilidad es que lo que les hablaba ahora. Aquí está pasando algo. ¿Por qué no hay mesas sencillas? Porque la ganancia es muy poquita. Sí, uno puede pensar eso. La ganancia es poquita comparada con la otra. Entonces, puede haber un punto en el que empieza a aumentar la ganancia. Lo de los límites aplicaría en este ejercicio. Sí, allá voy. Yo quiero que empiece a ser óptimo fabricar mesas sencillas. O va a llegar una situación o una posible situación en la que esa ganancia de las lujosas empiece a disminuir. Entonces, tocó hacer una promoción. Y en la promoción hay que rebajar el precio de las lujosas. O sea que la ganancia con esas lujosas va a disminuir. Entonces, ¿qué pasaría si la ganancia de cada mesa lujosa no es 47.50, sino solamente 40? O 38.000, o 37.000. Entonces, la idea no es empezar a cambiar una por una. Ah, ¿qué pasa si son 40.000? Entonces, si son 40.000, sí, me toca darle nuevamente resolver. Entonces, con 40.000 ya lo óptimo va a ser ninguna de lujo, pero sí algunas sencillas. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué pasa si no son 40, sino 41? Entonces, esas son como situaciones en las que uno empieza a cambiar la ganancia de cada uno de los... Con 41 sigue siendo esta. La utilidad de cada una de las variables puede empezar a cambiar por muchos motivos, por condiciones de mercado, por oferta, por demanda, por cambio en los precios, en los costos de los ingredientes, de la composición de ellos. Yo qué sé, me encontré una pintura más barata, o por temas del dólar, la madera o la pintura que es importante ya es más cara, o hubo un incremento en... Cambio el año, incremento el salario, entonces ya la mano de obra ya es más cara. Entonces eso me puede empezar a cambiar los coeficientes de la función objetivo, ¿sí? Entonces, cuando abrimos Solver, le damos resolver, él abre una nueva pantalla. Si yo quiero analizar la sensibilidad
O sea, qué tan sensible es ese problema a cambios. Le doy clic en sensibilidad y lo hace aceptar. Y él me abre una nueva hoja. En esa nueva hoja voy a tener dos cuadros que analizar. El primer cuadro me entrega la información de cuánto se puede modificar cada uno de estos dos coeficientes. Entonces el primer cuadro me entrega la información de lo que se puede modificar, este 27 y este 42.750. Esto es sensibilidad en los coeficientes de la función objetiva. Son unos variables o unos componentes del problema que son sensibles a cambios. Y el otro, que es sensible a cambios, de hecho por eso está aquí separado, es el lado derecho de las restricciones. El lado derecho normalmente me está hablando de una disponibilidad de los recursos, restricciones. Entonces yo puedo sufrir cambios o en la función objetivo o en las restricciones, pero en el lado derecho, no en el lado izquierdo. Porque es que un cambio en el lado izquierdo, supongamos que ya no necesita 10 kilos, sino 8 kilos, ya es otra mesa. Si no necesita 0.5 galones, sino 1 galón, ya es otro producto que necesita más pintura, ¿sí? Entonces el cambio se va a generar es en el lado derecho. ¿Por qué? En el primer mes, mire, sobraron 400. Entonces para el siguiente mes ya no va a haber 4.800, sino 5.200 en la disponibilidad de recursos. O por lo que estamos hablando, hubo un problema de transporte. No llegaron los 220 galones, sino solamente 180 galones. Entonces, hay muchas situaciones que le pueden generar cambios en el lado derecho de la restricción. Esos dos cambios se van a analizar en estos dos cuadros. Primero, bueno, vamos a algo. Pero está guardando el pantallazo. Entonces, el primer cambio lo vamos a analizar. Lo cuelgo unas rayas aquí. Este 27.500, mírelo aquí. Y ese 42.750. Espere que abrí esto con otros valores. Recuerden que esto no es 41, sino 42.750. Debe resolver. Eso. Cuando lo debe resolver, recuerden que tengo que habilitar el informe de sensibilidad. Y ahí es donde voy a encontrar este 27.500 y este 42.750. Entonces, ¿qué información le está dando este primer cuadro? Nos vamos a centrar solamente en estas tres celdas. Y esas tres celdas le está diciendo, este 27.500 puede aumentar 1.000 pesos y la solución va a seguir siendo 0. Ese 27.500 le puede disminuir infinito. Esto es notación científica. Recuerden que este 1 de 30 significa 1 de 30 significa 1 por 10 a la 30. O sea, un 1 con 30 ceros. Eso es que puede reducirle lo que quiera y la solución va a seguir siendo. Entonces, este permisible aumentar y este permisible reducir es lo que le puede aumentar o reducir al coeficiente original para que la solución siga siendo la misma. Mientras eso no aumente más de 1.000 pesos, o sea, mientras esa ganancia no pase de 28.500, la solución va a seguir siendo ninguna sencilla, 293 de lujo. O mirándolo por el lado de las de lujo, o sea, de este 42.750, usted da 42.750, o sea, la ganancia de esas mesas de lujo. Puede aumentarle lo que quiera. Usted puede aumentarle
la plata que quiera, la ganancia que quiera, y va a seguir siendo óptimo fabricar 293. Y eso tiene lógica. Pues si ya con 42.700 es óptimo fabricar solamente de lujo, por más que aumente la ganancia, esto no le va a cambiar. Pero aquí sí le está dando una información, y es que si usted no rebaja más de 1.500, la solución no le va a cambiar. Pero en el momento que usted rebaje más de 1.500, la solución va a ser otra. Y lo acabamos de ver con los 40 y 42.000 pesos que le había puesto yo aquí. Entonces, mientras esta solución, mientras este 42.750 no rebaje más de 1.500, la solución no va a cambiar. Y mientras este 27.500 no aumente más de 1.000, la solución tampoco le va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No parece? La segunda situación que se maneja, a ver, color le ponemos a esto morado. Este cambio en el lado derecho de las restricciones lo vamos a analizar en el segundo cuadro, o sea, aquí. ¿Qué significa el precio sombra? Miren una cosa. La solución original que me dieron me está diciendo, madera, no se la gastó toda. Pintura, sí se la gastó toda. Mano de obra, no se la gastó toda. Entonces, si yo aumento la madera, la solución no me va a cambiar. Si yo disminuyo la madera, mientras no pase de 4.400, la solución no me va a cambiar. Pero si yo compro más pintura, voy a poder hacer más mesas. La ganancia me va a aumentar. Pero si yo disminuyo pintura, hago menos mesas, la ganancia me va a disminuir. ¿Sí? Si yo reduzco mano de obra, no importa. Estoy apenas gastando 580 de 816. Entonces, si yo empiezo a reducir mano de obra, voy a poder seguir haciendo las mismas 293 mesas. Entonces, la ganancia va a seguir siendo 12.540.000. Entonces, para yo no tener que hacer todo ejercicio aquí jugando, qué pasa con 800 horas, qué pasa con 215 galones, qué pasa con 4.700 kilogramos de madera, para eso me va a servir este precio sombra. ¿Este precio sombra es qué? Este precio sombra, no hay morado, me indica qué tanto cambia la función objetivo por cada cambio en el lado derecho de las restricciones. Entonces, por ejemplo, este 57, este 57.000 me va a significar que por cada galón de pintura que compre, la ganancia total aumentará 57.000. Eso significa este 57. ¿Qué significa que el precio sombra de la madera sea cero? Pues que por cada kilogramo de madera que aumente, la ganancia va a aumentar cero. Ahora, este indica que por cada galón de pintura que aumente la disponibilidad, la ganancia total aumentará 57. O que por cada galón que disminuya la disponibilidad, la ganancia pues también disminuirá, porque si tengo menos pintura, puedo pintar menos mesas, puedo vender menos mesas, la ganancia disminuye también. O sea que ese precio sombra solamente va a afectar el recurso que esté agotado. El recurso que esté agotado. Sí. Ahora, esto es válido
apenas para 20 galones de más. Esto es válido para 220 galones menos, ¿sí? Porque no quiere decir que si yo compro 1 millón de galones, entonces multiplico 1 millón por 57. No, no, no. Tranquilo que eso tampoco es tan abierto. Eso tiene unos valores en los cuales se restringe. ¿Qué quiere decir esto? Mire, si usted empieza a disminuir la pintura, la ganancia no le disminuye. Eso usted lo puede mirar como, pues listo, disminuyo pintura y la ganancia no me disminuye. Bueno, voy a disminuir. Pero ¿cuánto puedo disminuir o cuánto puedo reducir? 400 galones. Aquí me está diciendo, le están sobrando 400 galones. Usted puede reducir la mano de obra y la ganancia total no le va a reducir nada. Ah, listo. Entonces, eso solamente va a ser válido para 229 horas. ¿Sí? Y este 57 usted lo puede mirar por el lado amable y es, listo, si yo compro un galón de pintura, la ganancia me aumenta 57. Si compro 10 galones, la ganancia me aumenta 570. Pero es que eso solamente va a ser válido hasta 20 galones. ¿Sí? No quiere decir que usted no pueda aumentar 30 galones, 40, no. Quiere decir que estos 57.000 se le cumplen apenas hasta 20. Si hay para arriba, pues el valor va a ser otro. Y eso, esa limitante también está por los otros dos recursos, porque ahí es donde se agotaría, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Cuando usted compre 20 galones de más, entonces la solución ya va a ser otra, porque de pronto va a tener tanta pintura que va a ser mejor hacer posiblemente otra solución. O ya le va a empezar a sobrar pintura cuando usted compre más de 20. ¿Qué puede pasar en este caso? Cuando usted compra 20 galones de pintura, está teniendo pintura para gastarse también estos 400 de madera. Entonces, en ese momento, si usted pasa de 20 galones, ya lo que le va a quedar faltando es madera, le va a quedar sobrando pintura. Sí, ahí, estos dos tienen relación por ese lado. Entonces, si uno quisiera que todo fuera óptimo, podríamos aumentar esa mano de obra, no, perdón, disminuir la mano de obra y aumentar la pintura a los 20. Sí, o sea, para que todo sea óptimo, hay que reducir 400, hay que reducir estos 200 y hay que aumentar estos 20. O simplemente podemos empezar por acá. Entonces, venga, si vamos a hacer estas mesas, si apenas tengo pinturas para estas mesas, ¿cuánto me estoy ahorrando con 400 kilogramos menos? Y lo que me ahorre acá, lo puedo aumentar acá. Pero entonces hay que empezar a tener cuidado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Mírelo así. Si usted apenas va a disponer de 4.400 kilogramos, porque va a comprar más madera, ve más pintura. ¿Qué pasa? Cuando usted le dé nuevamente resolver, ya la limitante va a ser la madera, no la pintura. Se gastó esta madera y se sigue gastando los 220 porque es que ya lo dejó sin madera para aprovechar la pintura de más. Entonces uno tiene que empezar como a buscar puntos intermedios. Bueno, entonces tenemos este en 4.500, a ver cómo voy gastando y ahí voy empezando a jugar con él. ¿Sí? Entonces mire que para utilizar esa madera se gastó 5 galones más de pintura. Ah, bueno, entonces puedo comprar más madera y ahí es donde empieza a jugar. ¿Sí? Institución Universitaria Ceiba, educación diferente.